Retomamos entonces la clasificación de las plataformas. Habíamos distinguido entre plataformas capitalistas y no capitalistas. Vamos a ver en primer lugar a las plataformas con fines de lucro, las plataformas capitalistas, dentro de las cuales habíamos mencionado que había tres variedades en esta propuesta que intentamos mostrar. Por un lado, aquellas que intermedian en el acceso a bienes, las que tienen como principal función mediar en el acceso a vínculos, y en tercer lugar, las que regulan el acceso a trabajo. Vemos las primeras entonces, las plataformas capitalistas que regulan el acceso a bienes, intermedian tanto en el acceso a bienes tangibles como a intangibles, y esa regulación puede referir a la venta, al alquiler, a diversas formas de acceso. Los modelos de negocios que tienen estas plataformas son 4 que se van combinando en muchos casos. El primero de esos 4 es el pago por acceso. Querés obtener un acceso por un tiempo limitado, es decir, como un servicio a un bien. Entonces pagás una cantidad para poder utilizarlo. En segundo lugar, la opción más masiva hoy en día, o una de las más masivas, que consiste en las plataformas que dan acceso gratuito, pero a cambio colocan publicidad que debe ser consumida por quienes quieren acceder a esos bienes. En tercer lugar, la modalidad freemium, es decir, una combinación de free y de premium, de gratuito y de pago, en la que hay un acceso gratuito a los bienes, pero se venden los bienes y servicios complementarios, alguna característica más sofisticada, adicional, el desbloquear determinada funcionalidad se cobra. Y en cuarto lugar, la opción ya no de acceso por tiempo limitado, sino la venta del bien, ¿no? Sea de modo pago o sea por, sin una suma de dinero involucrada. Lo que hablamos acá es de que el usuario adquiera la titularidad, digamos, la posibilidad de utilizar ese bien durante todo el tiempo que quiera. En concreto, en ejemplos, lo podemos ver del siguiente modo. Digamos, estas plataformas de acceso a bienes hay que analizarlas separando los bienes informacionales, esto es los que están hechos puramente de información digital y tienen costos marginales de producción o costos de reproducción tendientes a cero, de las que intermedian en el acceso a otros bienes cuyos costos de reproducción son más elevados, ¿no? Dentro de los bienes informacionales tenemos entonces las opciones mencionadas. El pago por acceso, Netflix sería un ejemplo típico. En segundo lugar, el acceso libre con publicidad, YouTube es un caso típico. Y tenemos muchas aplicaciones que tienen una combinación de ambas. Por ejemplo, Spotify, que tiene una versión gratuita y una versión en la cual uno paga por el acceso, ¿no? Como esta combinación, que en realidad, perdón, iba a pasar al freemium, pero es importante quizás agregar que YouTube también tiene, ¿no?, una versión premium. Está un poquito desplazado el logo nada más porque es más bien marginal, al menos en el esquema de negocios de YouTube, todavía el ingreso que surge de esta modalidad premium, ¿no? En el caso del freemium, podría verse como una combinación de los dos anteriores, podría parecerse un poco al modelo de Spotify. No es exactamente así. Se trata en realidad en el modelo freemium no de que tenés lo mismo sin publicidad, si pagás, sino de que tenés otras cosas. Por ejemplo, Coursera, un MOOC, una plataforma de aprendizaje abierto, masivo, etc.
podés acceder gratuitamente a los cursos, a las clases, pero para tener la certificación tenés que pagar. Si querés tener el sello de una universidad determinada que acredita que vos hiciste ese curso, tenés que pagar. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? El curso está gratis, no es que en un caso tenés publicidad y en el otro no. El curso está gratis, pero hay un servicio adicional que es la certificación que se cobra. Roblox, una página de juegos infantiles, que le agradecemos acá a Laurita Empresas, lo que hace en algunos de sus juegos es venderte algunos productos dentro del juego. Por ejemplo, hay uno que se llama Pet Care o algo así, en el cual vos o una persona de menor edad, en general niñes, cuidan de mascotas, compran y venden mascotas, etc. Y las mascotas más valiosas se adquieren con Robux, que es la moneda de este juego. En realidad Roblox es una plataforma que tiene muchísimos juegos, pero digamos que hay una combinación del juego gratuito, del juego libre y de la modalidad premium para adquirir algunas mascotas que se llaman legendarias, creo, o algo así. Bueno, en cuarto lugar, dentro de los bienes informacionales, tenemos las plataformas que venden el bien. Venden en el sentido amplio, es decir, que implican adquirir el bien. Tal vez sería mejor adquisición que venta, ¿no? Muchas de estos software son gratuitos, otros son pagos, pero en cualquier caso no es un acceso por un tiempo determinado como en las anteriores, sino que se trata de una descarga de una vez, ¿no? Bueno, del otro lado de los bienes informacionales tenemos a los bienes industriales y similares, es decir, a bienes cuyo costo de reproducción es más elevado. Tenemos en la venta a plataformas como Mercado Libre o Amazon, muchas otras que intermedian entre compradores y vendedores. Y en el caso del alquiler, hay plataformas como Airbnb respecto de el alquiler temporario de inmuebles, ¿no? Pero lo mismo podríamos encontrar para otros bienes. Entonces, tenemos aquí el primer gran grupo de plataformas capitalistas, aquellas que intermedian respecto del acceso a bienes. En segundo lugar, tenemos la categoría de acceso a vínculos. También podría decir a afectos, de acceso a capital social, de acceso a lazos sociales. Acá me parece que hay que distinguir entre dos acentos. Por un lado, algunas plataformas que tienen el acento puesto en la comunicación, es decir, en el mensaje, en el contenido. La palabra comunicación posiblemente no sea la más precisa, me lo van a señalar los comunicólogos y demás, pero la idea es hacer un contraste con la conexión en el sentido de priorizar el canal, el contacto nuevo, ¿no? Algunas plataformas priorizan el comunicarnos con gente que conocemos, con la que ya hemos establecido alguna clase de vínculo, y hay otras plataformas que están más enfocadas en generar nuevas conexiones, ¿no? No es una distinción completamente excluyente, sino más bien de acentos, de pesos diferenciales. ¿Cuáles son los modelos de negocios de estas plataformas? Bueno, aquí hay principalmente dos. La publicidad en el acceso, es decir, el acceso gratuito y la publicidad durante el consumo, durante la utilización de estos servicios. Y en segundo lugar, la venta de bienes y servicios complementarios, ¿no? De vuelta a la modalidad freemium, podés utilizarlo gratuitamente, podés utilizar la plataforma de forma impaga, pero pagás si querés algún servicio
complementario, alguna funcionalidad que no sea la básica. En términos de ejemplos, respecto de las de comunicación y de acceso libre, publicidad, que capturan, ¿no?, como todas las de publicidad, los datos y la atención, como decíamos también en la primera parte respecto a las características de las plataformas, encontramos a WhatsApp y también a Telegram, ¿no? Acá sirve un poco la distinción que habíamos hecho antes. Telegram es software libre, código abierto, etcétera, pero también es una plataforma con fines de lucro, ¿no? En segundo lugar, tenemos las de comunicación, pero que se ocupan de la venta de bienes y servicios complementarios, o no es que se ocupan de eso, perdón, sino que utilizan como herramienta para la monetización de su negocio a esa venta de bienes y servicios complementarios, es decir, la modalidad freemium. Y ahí tenemos a Zoom, que ya es un clásico a esta altura de la cuarentena, pero también a Slack y a Microsoft Teams, que son aplicaciones para coordinar el trabajo en equipos, ¿no?, en distintas organizaciones. Creo que es muy conocido y no hay un gran misterio aquí. En cuanto a las que priorizan la conexión, es decir, conocer gente nueva, estar produciendo estas weak ties, ¿no?, como decía un sociólogo, creo que era Mark Granovetter, digamos, estos lazos débiles con gente que quizás no conocemos tanto. Tenemos, por supuesto, a Facebook, a Twitter, a TikTok, en la modalidad de acceso libre, publicidad, datos y atención. Y en la modalidad freemium encontramos a Tinder o a LinkedIn, que son plataformas que parecen muy distintas, pero en realidad tienen un núcleo muy similar. Si bien los fines por los cuales se busca conocer gente podrían quizás ser distintos en estas dos plataformas, en ambas lo que se prioriza es eso, ¿no?, cierta forma de vinculación, de deseabilidad, de mostrarse para ser, para obtener un capital social mayor, que luego se concreta en determinado vínculo específico, sea laboral, en un caso afectivo, sexoafectivo, etcétera, en el otro, ¿no? Tenemos entonces aquí las plataformas capitalistas cuyo eje principal son los vínculos. Y en tercer lugar, unas que son muy conocidas, muy en boga, aunque si recuerdan el ranking que habíamos visto al principio, no son tan masivas, y son las que intermedian el acceso al trabajo, ¿no? Nuevamente aquí, en función del marco teórico con el que venimos trabajando, distinguimos entre trabajo informacional, es decir, el de producir bienes informacionales, el de producir información digital, que es global, que se vincula con diversos niveles de calificación ocupacional, puede ser muy alta, puede ser muy baja. Distintas formas también de relación laboral, pueden ser algunas más estables, otras más precarias, y por supuesto niveles muy heterogéneos de ingresos. Del otro lado, sobre todo el trabajo en servicios que en general son servicios manuales, muchas veces precarios, aunque no exclusivamente, y el modelo de negocios aquí suele converger en el cobro por la intermediación, ¿no? Las plataformas cobran por vincular a la oferta de trabajo y a la demanda de trabajo. Hay mucha literatura sobre esta categoría y vamos a ver en una clase específica cómo pensar esto desde la perspectiva no de las plataformas, sino de los trabajadores y las trabajadoras, pero en este caso, desde el lado de las plataformas, sigo aquí una clasificación de Schmidt, un texto que me parece muy bueno, especialmente en este punto. Entonces, en realidad es una adaptación, ¿no? Pues Schmidt no habla de trabajo informacional y de trabajo en servicios, pero sí en la subdivisión posterior. Dentro de trabajo informacional tenemos algunas plataformas en las cuales se escoge un trabajador específico, el empleador
o el demandante de servicios de trabajo elige a un trabajador determinado, por ejemplo, freelancer. Y ahí puse Live Jasmine, que es una página de video chats eróticos, también para mostrarles que dos modalidades que parecen muy distintas tienen un modelo de negocios similar, ¿no? Y claro, por cierto, Live Jasmine tiene mucha más circulación como plataforma que Freelancer. Entonces, en ese tipo de plataformas, hay muchos otros ejemplos, el trabajador informacional es elegido. En un caso produce un video continuo, es decir, un video chat erótico en el caso de Live Jasmine, pero podría ser de telemedicina o de cualquier otra cosa. En el caso de freelancer se contratan para una diversidad de tareas informacionales, por ejemplo, programación. En segundo lugar tenemos el crowdwork, que le puse ahí trabajo colectivo, no sé si es la mejor expresión, pero digamos, un trabajo realizado por multitudes, por mucha gente, y a su vez Schmidt lo distingue entre dos formas de este crowdwork. Por un lado las microtareas, el microtasking, como en Amazon Mechanical Turk, en donde se paga por unidad, tareas muy simples y fragmentarias, como llenar una encuesta o anotar las letras y números que salen en una foto. Y por otro lado, las tareas en donde se paga por un premio, ¿no? Es una especie de concurso, por ejemplo, 99 Designs eh, pide diseños y el que obtiene el mejor diseño resulta el que recibe la compensación monetaria y los otros no reciben nada, ¿no? Entonces, tenemos estas formas de crowdwork dentro del trabajo informacional también. La otra forma, quizás la más conocida, ¿no? La más usual, el contacto más frecuente que tenemos con las plataformas que intermedian en el acceso al trabajo, sea las de trabajo en servicios y afines. Y ahí tenemos tres categorías muy dominantes, muy típicas, que son la del transporte, con el ejemplo de Uber, la del delivery, con el caso de Rappi, pero también de Globo y muchos otros, y las de tareas del hogar, la limpieza y otras tareas domésticas en el caso de Solvers, o las reparaciones y afines en el caso de TaskRabbit. Entonces, tenemos todas estas modalidades de plataformas capitalistas, de intermediación de bienes, de vínculos y de trabajo. Y vamos ahora a ver las plataformas no capitalistas, las alternativas. Hacemos un pequeño corte y continuamos con esto.